Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Voy a empezar en este videoprograma con unas preguntas que trataré que sean lo más fáciles posibles. ¿Es posible que haya mini agujeros negros, que exista antimateria, que se queden ambos pegados a un punto determinado de la realidad, que paren, que roben y que repitan el tiempo y además creen un efecto de pompa de jabón sobre un determinado territorio? Y si miramos fuera de ese territorio, si miramos fuera de esa pompa, si miramos como en una ventana, nos encontramos directamente con la nada más absoluta. ¿Creeríamos ahí que estamos dentro? ¿Creeríamos que estamos fuera? ¿Creeríamos que estamos en ese momento mirando, pues básicamente a la muerte? ¿Y si alguien usara todo esto para ver qué es lo que estamos haciendo? Existiendo esto de los mini agujeros negros de forma natural, como hemos visto en muchos casos dentro de lo que es la casuística, en muchos emails, pues ¿y si alguien supiera controlarlo en su beneficio para experimentar con nosotros? Dicho con otras palabras, hay extraterrestres, hay una inteligencia capaz de usar estos agujeros negros para robar tiempo de nuestras vidas o para hacer experimentos con nosotros, o simplemente existen mini agujeros de gusano que nos tocan y nos roba tiempo y esto le pasa a la gente y ya está. Bueno, pues estas dos opciones, que la verdad es que es bastante difícil, incluso para mí, el hecho de estudiarlo, pues la verdad es que todo esto es tremendo, pero realista, y lo admito. Bueno, pues todo esto es lo que les pasó a un grupo de chicos de Paraguay en uno de los incidentes más raros que me he encontrado en mis investigaciones dentro del campo de los viajes en el tiempo, y lo cierto es que es fascinante lo que vamos a ver. Es algo que cuando lo leí me dejó completamente atónito. Unos chicos que prácticamente habrían encontrado lo que nos encontraríamos, fijaros en lo que la verdad es que lo que estoy diciendo, lo que veríamos en los límites del universo, en los límites también de la muerte para muchas personas. La nada más absoluta. Aquí va el impresionante email que acabo de recibir, uno más en la larguísima lista de incidentes, de experiencias, de anomalías espaciotemporales, pero con un rarísimo momento que quiero de verdad que cuando llegue, pues cerréis los ojos y os lo imaginéis y os pongáis en la piel del protagonista, porque es lo que ellos veían. La nada, la negrura, lo que es la oscuridad, lo negro, es que es, pues, la verdad es que el color oscuro, más oscuro que podáis imaginaros. Los nombres los voy a cambiar para proteger la identidad de los testigos, de los protagonistas, que lo sepáis desde el principio. Empiezo. Un saludo muy cordial desde Paraguay, Vicente. Soy Alberto José González Rojas. Ya desde hacía tiempo quería contarte una experiencia mía con unos amigos de ruptura del espacio-tiempo o repetición en el tiempo. No logro darle una descripción exacta de lo acontecido, pero seré corto en lo que pueda contarte sobre esto. Ocurrió en el año 2002, tenía exactamente 20 años,
Este señor pues no ha querido exponer el lugar donde ocurrieron los hechos, igual que muchos testigos eligen esta opción para proteger la mirada de muchos curiosos. Actualmente una opción completamente respetable y que es hasta lógica teniendo en cuenta que es el lugar de trabajo de uno de los involucrados. Muy bien, esto que lo sepáis. Sigo. Un día sábado, la fecha exacta no la recuerdo, estaba yo con 3 amigos. Bien, uno que se llamaba Marco Claudio Rodríguez, chileno, que es el hermano del dueño del establecimiento donde estábamos, o sea que él vivía ahí en aquel lugar de trabajo, que era una vivienda, un tinglado y un espacio donde operaba una gráfica. Y 2 hermanos, uno que era Corrado Bertín y su hermano Juan José Bertín, que son hermanos mellizos. Bien, el que trabajaba de compañero laboral del chileno era Juan José, y en ese día, como somos todos amigos, me había invitado a comer un asado en el lugar de trabajo. Realmente es a cenar. Bien, como Claudio vive ahí, pues tiene un televisor y sus comodidades, el tinglado, y en respecto a donde estábamos, tenía 2 portones grandes. Uno al costado, donde lindaba con el terreno amurallado del tinglado, hacia el sitio donde trabajaba, y el otro, un portón más grande, como principal para acceso y salida a la calle principal, es decir, básicamente, lo que me está diciendo este señor, que estaban como en una terracilla con la tele y la barbacoa y la puerta a la calle y con otra puerta a donde se trabajaba, en donde también había una casa. Es decir, que ellos están, pues básicamente, en una terracilla y hay una puerta en donde se sale a la calle y hay otra puerta en donde está la vivienda y luego pues la gráfica y bueno, pues el lugar de trabajo. Ellos están en la terracilla y ahí pues están ahí los chicos, ahí están pues en una barbacoa, pues eso, están ahí por la noche pues tomándose un asado. Muy bien. Sigue y dice: bueno, con estos datos quiero que puedas imaginar el lugar que te estoy describiendo y las personas que estaban conmigo y también pasaron lo mismo y ocurría de la siguiente forma. Estábamos sentados luego de cenar, o sea, de comer el asado de esa noche, y todos sentados estábamos viendo un canal nacional al cual pasaban una película donde aparecía Charlie Chen y era graciosa la película, la recuerdo bien, pero en tanto llegaba su fin la película, a eso de las 11 de la noche, ahí fue cuando la película volvió a repetir desde el principio. Como estábamos todos viéndola, pues pensábamos juntos que el canal la volvió a repetir porque eso suele pasar con canales del aire de mi país, Paraguay, y que eso pues pasó. Bien, como estábamos concentrados y hablando de nuestras cosillas, de nuestras cosas, lo dejamos pasar por alto y ni siquiera mirar el horario. Incluso en la repetición vimos hasta el final de nuevo, pero ahí llegó nuestra gran sorpresa. Termina la película y vuelve a empezar de nuevo. Aquí a apunte deberían de ser como la 1 de la mañana. Ahí nos asustamos y miramos la hora en nuestros relojes y los de la casa. Seguían siendo las 11 de la noche. Y de nuevo comenzaba la película. En serio, nos entró el pánico. Pensamos que la cerveza tenía algún tipo de droga o que nos intoxicamos con los olores de la gráfica de la imprenta. En nuestra desesperación intentamos cambiar de canal y pasaba en todos los canales la misma maldita película. Tratando de buscar una explicación nos consolábamos porque pensamos que nos habíamos muerto. Pensábamos todos juntos que nos habíamos muerto.
Era algo fuera de lo común. Nos alejamos de ahí, nos fuimos hasta el portón del costado que daba con el terreno amurallado hacia afuera y fumamos unos cigarrillos todos. Estábamos bastante nerviosos y decidimos desde allí irnos cada uno a nuestras casas, excepto el chileno, claro, que reside en el lugar en cuestión, claro, pero más grande que nunca fue nuestra sorpresa que cuando nos dirigimos al portón principal, miramos y aquí sí eran las 11:15 de la noche. Abrimos el portón y lo que vimos afuera era asombroso para nosotros. El tinglado de la gráfica daba enfrente a varias casas del vecindario, cruzando la calle grande. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la única luz que estaba enfrente de la gráfica, una farola, podíamos vernos y ver la gráfica, es decir, toda nuestra propiedad, pero hasta donde alumbraba el faro de luz. Estaba el poste, la calle, y nos veíamos solo nosotros. Y se veía una total y absoluta oscuridad en todo el barrio. O sea, no podíamos ver ninguna casa del vecindario. Solo oscuridad, negro, nada más que nosotros. Y cuando quisimos ir más allá de la luz, nos quedamos como atrapados. No podíamos salir del lugar. No sabíamos qué hacer y en verdad te digo que estábamos en pánico. Y se hizo más fuerte nuestra teoría de que estábamos muertos, de que estábamos atrapados y que no podíamos salir del lugar. Estaba todo negro. Entramos de nuevo al tinglado, intentamos usar el teléfono fijo del lugar, y nos daba un sonido como un pitido largo, como que no se podía utilizar, pero siempre tenía el mismo sonido cada vez que probamos, porque lo normal de un teléfono sin tono es de silencio, pero este tenía el sonido de como si estuviera enviando un fax. Luego nos tranquilizamos y ya dijimos que estábamos como perdidos. Nos sentamos a ver la película y como que ya asimilamos nuestro destino. Al rato, y sin darte un tiempo específico entre el final de la película y el empezar de la música del canal de cierre, Vicente, puedo decirte que inmediatamente pasó a otra programación y en el televisor marcaban las 5:45 de la madrugada exactas y todo estaba normal. Salimos corriendo hacia el portón principal y más grande la sorpresa que ya amaneció y todo estaba normal. Esto ocurrió hace años y lo recuerdo como si fuera hoy. Se grabó en nuestras memorias ese día fatídico que pasamos. Esto me ocurrió y hasta hoy lo recuerdo. Soy Alberto José González Rodríguez. Hoy día tengo una linda familia, 2 hermosos hijos. Uno es un chico de 8 años y mi bebé es una chica de tan solo 11 meses. Este 22 de marzo cumple 1 añito y te juro por ellos que esta historia es lo más real y asustador que me pasó en toda mi vida.
Saludos muy cordialmente desde Paraguay y que tengas muchos éxitos en tus emprendimientos, Vicente. Como veis, pues un email más dentro de los que recibo y que estoy seguro recibiré y estoy recibiendo con el paso de los años y que estáis viendo. Vamos a analizar lo que acabo de recibir en nuestros puntos habituales de nuestros programas. Punto número 1. Bucle visto desde dentro, en donde se produce una parada del tiempo a la 1 de la mañana, final de la película, y vuelve a comenzar la realidad al principio, las 11 de la noche, principio de la película, sin que los individuos protagonistas del incidente se enteren. Esto ocurre en 2 ocasiones y todos opinan de la misma manera, se comportan en masa y tienen sentimientos humanos y no violentos. Sus sentimientos pues son de gente de bien y no son gente, pues podríamos decir, que se comporte mal. Muy bien. Podríamos pensar que todo comienza desde el momento en el que se cierra la emisión de la película y aquí se vuelve a abrir la emisión, pero no, que aquí comienza el fenómeno, pero no, es que mi experiencia expone que no, que todo es monitorizado ya desde el principio, ya desde el comienzo de la película, que algo les está mirando desde que comienza la película y algo les está observando desde que todo, desde incluso que están ya comiendo, desde que comienza el asado y desde que están ya hablando. Muy bien. ¿Y qué está ocurriendo? Lo hemos visto en más ocasiones, las leyes físicas pues son reales, se puede uno echar ahí un cigarro, se puede uno fumar un piti ahí, luz ahí, aire, y la temperatura además es estable, están ahí muy bien. En la primera repetición de la película no existe alteración alguna dentro de la psicología de los testigos y además es que ellos están completamente a lo suyo y de hecho asumen que es normal que exista esa repetición. Pues muy bien, están siendo observados y ellos no lo saben. Muy bien. Acaban de cenar y al ser amigos, pues hablan tranquilamente de sus cosas, incluso ven el final, pues muy bien, graciosillo ahí de esa película, de ese film, siendo la 1 de la mañana. Asumen lo que está ocurriendo. Bien, fuera de lo que es su propiedad, eso sí, ya no existe absolutamente nada y no tienen señal en su teléfono, pero ellos no lo saben. Es la 1, en su reloj son las 11 y el experimento está a punto de explotar. Ellos aún no saben nada. Bien. Punto número 2. Acaba de terminar esa repetición y saltan las alarmas. Comienza la segunda repetición. Ahora ya no puede ser un fallo de emisión. Yo he estado en Radio Televisión Española y es difícil, por no decir imposible, ya que todo está programado con anterioridad, que eso ocurra en pleno siglo XXI. También he trabajado en la industria química y el envenenamiento en la industria cervecera es directamente imposible debido a los controles de calidad que se hacen y a los propios componentes de la cerveza. ¿Podría ser entonces algo de la imprenta? Claro, aquí pues ellos se asustan y lo mismo son alucinaciones. Ellos, claro, se achantan en este punto y aquí miran los relojes. Quizá, claro, pues algo que esto no lo han hecho en las conversaciones anteriores. Las 11 de la noche otra vez. Tendría que ser de madrugada. Y pasa con todos los relojes de la casa. Luego, algo está pasando, no puede ser. Algo les está llevando al comienzo continuamente de la noche.
Están pensando que desde luego, pues algo va mal porque además es que lo que sé en la televisión, pues la película es que está saliendo en todos los canales. No puede ser. Es un bucle temporal, sí, y además con estrés, podríamos decir. ¿Están siendo abducidos? ¿Qué está ocurriendo? Yo, si tuviera que evaluar la psicología de un ser humano ante una situación de estrés, un estrés psicológico, os aseguro que introduciría este elemento de repetición en todos los canales para incrementar la tensión en esas tres personas. ¿Qué se estaría buscando? Se incrementa la ansiedad. El incidente es extrañísimo. Es un bucle temporal, sí, pero con estrés. Y sigo. 3 personas, por cierto, que habrían sido elegidas por tener 3 líneas de sangre diferentes, interesantes, esas 3 líneas de sangre, para quien estuviera detrás de esto, teniendo esas 3 personas algo que querría esa inteligencia mirar justo ahí, en ese punto, y siendo ese escenario perfecto para estudiarlo, sin duda. Sigo. El tema de los relojes es una cosa lógica, a ver si es un fallo. Hay fallos en la vida, oye, hay coincidencias, oye, en la casa, en la propiedad, resulta que dan todos las 11. Luego, claro, es que ellos se quedan mirando, no es un envenenamiento. Y además es que lo ven los 3. Podría ser que uno está rayando a los demás. No, lo ven los 3. Como decía, no es la primera experiencia de este tipo que he visto. Y si estuvieran envenenados, además es que no podrían moverse del suelo. Y ellos se movían libremente por la casa y la propiedad libremente. Bueno, entonces son chavales que estaban bajo la presencia de alguna sustancia, quizá la imprenta, como decíamos. Ellos puede que no sepan qué hacer o puede que no entiendan qué está pasando, como nosotros ahora mismo. Yo cuando leí este email, la verdad es que tenía muchas preguntas, pero vámonos al punto 3. Deciden marcharse, como habríamos hecho cada uno de nosotros, porque todo esto es demasiado extraño, claro. Entonces se mueven de allí y, sorpresa, no hay barrio. Lo que se observa es la luz de la farola y lo que existe es lo que alumbra. Su luz, nada más. Más allá de todo eso, todo es negro, no existe nada más. La palabra que elige es que me pone la piel de gallina. Perdidos. Estaban en una recreación. Perdidos. Nada más. Estaban en una burbuja de irrealidad constantemente observados. Habían sido abducidos. Y mientras creían que estaban allí, como apuntaba alguno de vosotros en los comentarios del canal, realmente estaban en otro lugar. Sin duda el tiempo estaba parado. Y no tengo duda de que el responsable de esto había creado una burbuja solo para ellos en donde no estaban ni los vecinos ni ningún coche que pasara durante toda la película, ni durante todo el incidente. ¿Sabe esa tecnología, esa inteligencia, usar agujeros espaciotemporales en su beneficio para hacer estos bucles y estas pompas en donde no existe absolutamente nada? Y además es que se adhiere a esa casa y a esas personas. Hablamos de un incidente personalizado. Ahí está la gracia, o el terror absoluto, o la fascinación, depende de quién lo vea. Y por supuesto,
aquí con estas premisas, vendrán las preguntas de ¿qué pasó? Porque ellos siguen andando en la oscuridad, pero no hay nada. Nada, no hay barrio cuando debería de haberlo. Sí, hay un suelo cuando andan, pero está tan oscuro que ni siquiera lo pueden ver. Cuando salen del área de influencia de esa farola, se encuentran con la absoluta nada, la oscuridad. ¿Cuántas cosas se pueden estudiar en un ser humano cuando a ese ser humano le expones a un entorno inexistente? Miles de matices emocionales y también existenciales, porque él y ellos saben que en ese momento van a morir. Él sabe cuando está allí que va a morir. Todos saben que en cualquier momento ocurrirá, que vendrá la muerte. Y no viene, y no viene, y no viene, y no viene. Y llega un momento en el que no pueden más. Y no puede más, y no puede más. Y ya no aguantan y tienen miedo. Y en esa recreación, en esa Matrix oscura, es que no se le puede llamar de otra manera, en esa Matrix, o como queráis llamarlo, pues en esa pompa, en esa burbuja oscura, pues claro, pues ellos ya miran para atrás y ven la casita con esa farola y tienen que volver. Claro, cada vez que uno lo intenta, tiene que volver a lo que sería la seguridad de la farola con sus amigos, porque ya no pueden más. Y es lógico. Yo habría hecho lo mismo. Estaban perdidos con esa palabra brutal que es la protagonista realmente de este incidente. Tremendo término usado por el testigo, perdidos. Estaban en ese momento como muertos, o eso pensaban. Mientras tanto, la inteligencia que había parado el tiempo y creado esa pompa de irrealidad para ellos exclusivamente, posiblemente, sin parar de recopilar datos, sin parar, tenía retenidos a esos 3 chavales, sin parar. ¿Cómo? Es imposible que os diga cómo, pero lo tenía, lo hacía. Usaba la tecnología de los microagujeros negros, que siempre os he hablado de ellos, una Matrix en donde todo es eliminado, menos su casa, y el entorno juega con su tecnología, pues a ver qué hacen. Pero, ¿por qué haría esa inteligencia algo así? ¡Qué grandísima pregunta! Me encanta esa pregunta. ¿Qué sentido tiene montar toda esa escena con tanta gente? Porque esto ha pasado en muchas partes del mundo. De verdad que os repito que no es la primera vez que lo veo, este tipo de incidentes. Lo he leído en muchísimas partes del mundo. Pues lo interesante es que sería posible que esa inteligencia, ellos, también estuviesen a día de hoy buscando aún, con todo el nivel de evolución que tuviesen, incluso con la capacidad para montar todo esto, que aún estuviesen buscando el significado de la muerte y que no hubiesen encontrado qué es realmente y necesitasen lo que tenemos los seres humanos dentro de nosotros al respecto de los sentimientos que generamos cuando nos enfrentamos a ella para entenderla ellos mismos. Pero claro, ¿qué tenían esos 3 chicos que no tengamos nosotros? Porque ellos, y allí, justo allí, imposible de saber, pero lo tenían. Y eso, como digo, siempre requiere
un estudio previo de saber quiénes somos cada uno de nosotros antes para seleccionar a esos chavales. Como cuando vamos a un supermercado y cogemos la manzana que nos gusta, esta sí y esta no. Pues lo mismo. Por cierto, sin duda, como siempre ocurre, un experimento irrespetuoso con esos 3 chicos cogidos sin su consentimiento, igual que hacemos nosotros, por cierto, claro, con especies inferiores, con el mismo nivel de brutalidad. Y por cierto, también un experimento fascinante ante la eliminación de la realidad, porque ¿cómo lo habrían hecho? ¿Habrían afectado a alguna parte de su cerebro cuando hubiesen utilizado ese agujero espaciotemporal para hacerles creer que estaban allí? ¿Cómo funciona esa tecnología? ¿Son capaces de parar el espacio y el tiempo para crear esta simulación, este Matrix oscuro en el que solo existe esta casita, esta terracita, la farola y los 3 hombres? ¿Cómo lo hacen? Pero siempre habrá quien piense que pues no existe esta inteligencia, que no hay nada detrás. Bien, vamos a darle la vuelta al asunto. Si estuviésemos con el paso de, para que me entendáis, solo un paso casual de un agujero negro en donde solo existen los chicos y que se queda en esta casa, y ese paso de un agujero negro y es completamente casual. Nada más. Pero claro, esto es una teoría absurda. La razón de por qué se queda allí, de por qué se quedaría solo en su casa y no en las demás, pues no tiene sentido. Por eso en muchos casos, como en este, parece más aplicable la teoría de la posibilidad de una vigilancia aposta, una monitorización hecha a propósito, la posibilidad de que estemos ante un experimento real. Entiendo que sí hay casos, lo hemos visto aquí, en donde sí pasaría antimateria, mini agujeros negros que crean bucles, pero en este parece hecho todo a medida para saber qué opina el ser humano ante la muerte y estar recopilando continuamente datos para que la inteligencia que está detrás de esto pues esté mirando cuáles son nuestras reacciones. Parece todo hecho para saber qué se siente cuando 3 personas, quizá diferentes, 3 psicologías diferentes, se enfrentan ante el pensamiento de, bueno, pues nada, me voy a morir. Tremendo. He intentado salir de aquí, no puedo, me voy a morir. Y ahí fuera está la nada más absoluta. Todo es oscuridad. Y se ha podido jugar con tantísimas emociones, fuerza, valor, miedo, dentro y fuera de la propiedad. ¿Y qué va a pasar ahora? Es lo que sienten siempre las personas que ven esto, os lo aseguro con estos casos. Y sigo. Quizá lo crean porque es lo que necesitan saber ellos, porque ellos se encuentran precisamente con esto en los límites de su propia muerte, o algo mucho más lejano, aún en los límites del universo. Entonces habrían recreado incluso esto. Y no lo entienden. Es posible que eso es lo que hayan encontrado en su propia muerte y no lo entienden.
y no se atreven a pasar y necesitan experimentar. Y claro, necesitan hacerlo con nosotros. Es lo que hacemos nosotros con los primates. Por eso os digo que no es la primera vez que me encuentro con algo así. Punto número 4. Vaya caso. Os lo dije. Y tremendo análisis. Me interesa bastante el tema de por qué suena el tono del fax. Y bueno, pues también, que por cierto también lo he visto bastantes veces. Y lo de la misma película en todos los canales de televisión. Una cosa bastante rara. Apunte personal es que es un factor bizarro que jamás debe faltar, por supuesto, en este tipo de experiencias. Esto jamás debe faltar y sirve para dejar atónito o para dejarlo más brutalmente perturbado. Hablando de la muerte, por supuesto, es la segunda opción. Punto número 5, que es el punto final. Toda la naturaleza de la experiencia es tan tremenda que aquí apenas hay equívocos. En la posibilidad de que estemos ante un agujero de gusano momentáneo, que, bueno, pues que hubiera durado para ellos 2 horas, y en donde para el mundo, pues el tiempo, pues realmente sean 6 horas, entonces pues no se explican los elementos de la parada de lo que serían los relojes, la pompa de lo que sería pues ese Matrix oscuro, con la eliminación de la ciudad, las acciones y reacciones de los chicos, ¿no? Con un nerviosismo humano, las repeticiones del film, el sonido del teléfono, las sensaciones, sobre todo de los testigos, ¿no? Siempre expongo, por cierto, que la inteligencia que hace estas cosas conoce absolutamente todo. Conoce que va a haber una película, conoce de antemano que hay un momento en el que ese hombre se va a juntar con esos otros 2 hombres y no va a haber tampoco interrupciones y va a haber un momento para hacer lo que se proponen hacer. Lo sabe. Y no duda en ejecutar un plan de trabajo de antemano. Igual que nosotros tenemos una programación de trabajo, o para muchas cosas, ellos también. También es lógico. Como apunte final, pues comentar que me fascina el tema de la pompa, esa burbuja negra, fascinante, es increíble, me parece asombroso todo eso, ¿no? Sentirse ahí dentro de lo que es tremendo, ¿no? Pero sentirse perdido, pero también sentirse que no sabes dónde estás, ¿no? Es algo increíble dentro de la casuística de viajes en el tiempo, debido a su espectacularidad. Y es que no es dormir a 3 chavales y ya, es algo mucho más espectacular. Aquí directamente tenemos una eliminación de vida en donde ellos son los protagonistas de una escena que incluye algo que es el fin de una vida. ¿Cómo podemos concebir eso? En este caso es el fin de una vida, que es la muerte. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Quién puede saber lo que se quería investigar? Desde luego el testigo lo ha compartido con todos nosotros. Y bueno, pues con toda la sinceridad del mundo quiero decirle que se lo agradezco con todo mi corazón. Y nada, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y que os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.